Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de TIC Formador, dentro de la serie dedicada a la obtención de la certificación Microsoft Excel Specialist. El vídeo de hoy está dedicado a la creación de gráficos. Excel cuenta entre sus herramientas con una muy potente que nos permite crear gráficos basados en la información que tenemos dentro de la aplicación. Los gráficos muestran de forma visual volúmenes de datos que, así en bruto, podrían ser más difíciles de interpretar. En resumen, los gráficos aportan información rápida y directa y nos permiten tener una visión global del conjunto. Para ilustrar este vídeo, cuento con algunos datos. Trabajaremos con ellos para crear los gráficos. Para poder crear un gráfico en Excel, debemos contar con información numérica estructurada en forma de tabla. Aunque no es necesario, sí es recomendable que cuente con títulos de columna en caso de que los datos ocupen más de una columna y de fila en caso de que los datos ocupen más de una fila. Estos títulos serán utilizados en el gráfico para dar nombre a las series y a las categorías. Lo primero que debemos tener en cuenta es la selección de la información que queremos mostrar en el gráfico, ya que deberemos seleccionarla previamente a su creación. Por norma general, podemos decir que la selección de los datos de un gráfico debe tener forma rectangular e incluir tanto los valores numéricos como los títulos de columna y fila. Esta selección puede ser continua, de un solo arrastre de ratón, o combinada, en caso de que los datos estén esparcidos por varias hojas o incluso dentro de la misma tabla. Para ello, realizaríamos la primera selección de forma normal y continuaríamos seleccionando con la tecla de control presionada para añadir nuevas filas o columnas. Dado que, como os he comentado, el conjunto de datos debe tener forma rectangular, deberemos tener presente que cada nueva selección que añadamos tiene que coincidir en altura y en anchura respecto a la primera. Si no lo hacemos así, el gráfico no se mostrará correctamente. En todo caso, si los datos se encuentran ubicados de forma adyacente, formando una tabla, lo más recomendable es seleccionarla entera. Si no queremos mostrar algunas de las series o de las categorías, podremos esconderla posteriormente dentro de las opciones del gráfico, como veremos más adelante. Una vez tengo seleccionada la tabla de datos, ya puedo crear el gráfico. La herramienta de creación de gráficos se encuentra dentro de la pestaña Insertar y dispone de un grupo para ella sola, con varias opciones. De todas ellas, os recomiendo que seleccionéis siempre la opción Gráficos recomendados. Al hacerlo, aparecerá una ventana que muestra dos pestañas, de las cuales me centraré en la segunda, llamada Todos los gráficos. Al pulsar en la pestaña, podemos ver una columna a la izquierda que muestra diferentes modelos de gráficos agrupados por categorías. Las categorías agrupan tipos de gráficos en función de su apariencia. Así, tenemos la categoría de columnas, de líneas, circular, de barra o de área, entre otros. Cada categoría contiene al menos un tipo de gráfico, aunque la mayoría contienen varios. Cada tipo de gráfico tiene asignado un nombre, que aparece en la descripción inferior. Este nombre es la clave que nos darán en los ejercicios, así como en el examen de certificación, para encontrar el gráfico que nos piden. Si el gráfico puede mostrarse de varias maneras, las encontraremos en forma de previsualización justo debajo del nombre. A menudo encontraremos dos modelos que agrupan los datos por filas o por columnas. De todas formas, no debemos preocuparnos mucho por eso, ya que podremos cambiar la distribución y el tipo de gráfico más adelante. Cuando hemos encontrado el tipo de gráfico que queremos mostrar, pulsamos en Aceptar. Esto crea el gráfico dentro de nuestra hoja actual. Podemos mover el gráfico dentro de la hoja arrastrando con el ratón desde la zona superior izquierda o derecha del gráfico. Asimismo, podemos modificar su tamaño arrastrando con el ratón desde alguno de los puntos blancos que aparecen en las esquinas. Si necesitamos establecer un tamaño concreto de altura y anchura, medido en centímetros, dispondremos de dos cajas en la parte derecha de la pestaña de formato. Las dos casillas nos permiten escribir exactamente la anchura y la altura que queremos darle. Curiosamente, si bien podemos indicar con total exactitud la anchura y la altura de un gráfico,
no existe una forma exacta de ubicarlo dentro de la hoja, ni por posición en centímetros, ni respecto a posiciones de celdas. Por tanto, si en un ejercicio nos piden que el gráfico ocupe una zona correspondiente a un rango concreto de celdas, como por ejemplo de A9 a F19, deberemos cambiar el tamaño y la ubicación manualmente con el ratón y de forma aproximada. Una vez creado el gráfico, notaremos que cuando está seleccionado, la cinta de opciones nos muestra dos pestañas adicionales. Se trata de la pestaña de diseño y la pestaña de formato. Cuando hacemos clic fuera del gráfico y este deja de estar seleccionado, las pestañas desaparecen, para volver a aparecer cuando selecciono de nuevo el gráfico. La pestaña de diseño cuenta con una serie de opciones de las cuales en este vídeo veremos algunas. Comenzaremos por el grupo Datos. Este grupo nos permite seleccionar las columnas y filas que quiero mostrar en el gráfico, que no tienen por qué ser todas las que contiene la tabla. Si pulsamos en el comando Seleccionar datos, aparece una ventana donde se nos muestran todas las filas y columnas de la tabla, llamadas series y categorías. Cada una se identifica con un título, si es que hemos realizado correctamente la selección previa, incluyendo los títulos de la tabla. Si no hemos incluido los títulos de filas y columnas en la selección de datos, aparecerán como serie 1, serie 2, etc. Podemos esconder series o categorías de la tabla pulsando en las casillas a la izquierda de cada una de ellas. En la parte superior de la ventana disponemos de una casilla que nos indica el rango de datos en los que está basado el gráfico. Podemos borrar la casilla y repetir la selección con el ratón para corregir cualquier error que se diera en la primera selección. Entre esta casilla y la lista de series y categorías contamos con un botón que nos permite alternar la disposición de los datos, convirtiendo las series en categorías y las categorías en series. Este botón también está disponible directamente en la cinta de opciones, siendo más utilizado allí porque actúa de forma inmediata, mientras que dentro de la ventana de seleccionar datos no podemos ver el resultado hasta que hacemos clic en aceptar. Como podemos ver en este ejemplo, al presionar sobre el botón de la cinta de opciones alternamos la posición de las categorías y de las series. Si mantenemos el gráfico seleccionado, podremos ver cómo aparecen en la parte superior derecha del mismo tres botones. El botón inferior, que tiene forma de embudo, nos permite mostrar y ocultar series y categorías, de la misma forma que la ventana de selección de datos. Es por tanto un camino alternativo que podemos utilizar si nos parece más cómodo. El icono del pincel nos permite aplicar un estilo de gráfico a la selección, de la misma forma que la galería de estilos que tenemos disponible en la pestaña de diseño, dentro de la cinta de opciones. Los estilos del gráfico modifican ciertos elementos como puede ser la leyenda, el fondo, los títulos o la configuración de los ejes. Cada estilo tiene un nombre que es la palabra estilo seguida de un número. Si en un ejercicio o durante el examen nos piden aplicar un estilo concreto de gráfico, utilizarán uno de estos nombres para identificarlo. El icono de suma, por otra parte, permite añadir o quitar elementos al gráfico, pero veremos esta opción en el siguiente vídeo. La última opción que veremos en este vídeo consiste en cambiar la ubicación del gráfico. Para ello, disponemos de un comando situado a la derecha de la pestaña Diseño en la cinta de opciones. Este botón muestra una ventana que nos permite seleccionar la nueva ubicación del gráfico. Si optamos por moverlo como objeto, Excel nos permitirá seleccionar como ubicación una hoja ya existente. Al aceptar, el gráfico pasará a mostrarse en la hoja que hemos elegido, como un elemento móvil que podemos ubicar a nuestro gusto dentro de la hoja, tal como estamos haciendo ahora. Para mover el gráfico como objeto a otra hoja, dicha hoja debe existir previamente, por lo que en cualquier ejercicio o en el examen, si os piden que mováis el gráfico a una hoja, seguramente esta ya está creada dentro del libro. Basta, por tanto, con seleccionar la hoja donde quiero mover el gráfico y pulsar en aceptar. En nuestro ejemplo, vamos a mover el gráfico a la hoja llamada Presentación. La otra opción que nos da el comando de mover gráfico es moverlo a una hoja nueva. En este caso, podemos escribir el nombre de la nueva hoja que se creará automáticamente al pulsar aceptar. Cuando seleccionamos esta opción, el gráfico pasará a ocupar toda la hoja, por lo que no podremos moverlo dentro de la misma.
y ocupará un folio entero si es que decidimos imprimirlo. Y hasta aquí el tutorial de hoy. En el siguiente capítulo continuaré explicando acerca de los gráficos y su personalización. De momento podéis darle like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis suscribiros a mi canal TIC Formador para conocer más sobre ofimática y productividad. ¡Saludos!